Buenas tardes. Vamos a iniciar, buenas tardes, noches, ¿no? Transmitiendo desde el Instituto de Psicoterapia Gestal, Corporal y Transpersonal, desde aquí de Puebla, para la comunidad humana, transmitiendo conocimiento. Estamos celebrando los 30 años de haber sido fundado aquí en Puebla y bueno, hemos tenido varias sedes en el país compartiendo, transmitiendo conocimiento, formaciones, diplomados, talleres, cursos, entrenamientos, preparando a psicoterapeutas para pues apoyar en este trabajo de la salud mental, de la salud integral de todos los seres humanos. Y hoy vamos a compartir pues el conocimiento que nos va a transmitir una gentil presencia que tenemos ahora con la maestra Angélica Abascal. Ella pues nos va a venir a hablar acerca del eneagrama. La maestra Angélica Abascal, que tengo un enorme placer de presentarla por primera vez aquí en nuestras transmisiones en vivo. Ella estudió lenguas en la Universidad Veracruzana, estudió la maestría en educación, estudió el entrenamiento en psicoterapia gestal, corporal y transpersonal, diplomado en trauma, y bueno, ha estado en diversos talleres de crecimiento humano. Es también maestra en la universidad, la Benemérita Universidad de Puebla. Y bueno, fue durante varios años discípula del doctor Claudio Naranjo. O sea, ambas estudiamos con él el eneagrama, meditación y bueno, todas aquellas cosas que el maestro Claudio nos traía para poder pues estar en nuestro propio proceso de crecimiento, de sanación y de transformación. Angélica en especial estuvo muy cerca del maestro Claudio, apoyándolo en desarrollar ciertos trabajos que se pudieron transmitir en algunos lugares, ¿sí? O sea, fue una colaboradora muy cercana en los últimos años de su vida. Y es una apasionada del eneagrama, como que todo lo que estudia y lo que está estudiando ahora, todo lo vierte en este camino de autoconocimiento y transformación que es el eneagrama. Y bueno, yo creo que va abriendo más posibilidades de que nosotros podamos accesar a nosotros mismos y mejorar nuestras relaciones con los demás y con el mundo. El eneagrama es un conocimiento que se considera que viene de los sufí y que es un camino para lograr entrar en nuestra interioridad y poder descubrir, ¿sí? Como quiénes somos, qué es lo que traemos en nosotros, cómo nos ha impactado la vida y qué estrategias de vida hemos desarrollado, tantas positivas como no, pues descubrir nuestras pasiones y también descubrir nuestras virtudes en un proceso que no solamente es psicológico, sino espiritual. Y bueno, el maestro Claudio Naranjo trabajó muchos años para hacer aportaciones psicológicas al respecto. Entonces, bueno, Angélica hoy va a compartir pues algunas otras perspectivas de trabajo que se suman al eneagrama para poder entrar en este proceso que les estamos invitando a todos también, a cada uno de ustedes, a nuestro diplomado en eneagrama que vamos a realizar, que vamos a iniciar próximamente.
junto con la maestra Angélica Bascal. Entonces, les invito a escucharla, ¿sí? Yo voy a estar aquí. Bienvenidos los que ya están sumándose hoy a escuchar esta charla. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias, maestra. Le faltó nada más decir también, pues que fuiste también su alumna, durante mucho tiempo. Bueno, por usted descubrí también el enneagrama, ¿no? No sé si podría de una vez compartir mi pantalla. Muchísimas gracias a todos los que están aquí esta noche acompañándonos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Ok. Bueno, seguramente pues muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el enneagrama, lo han estudiado, han leído los libros del maestro Claudio Naranjo. Bueno, entonces esta noche la maestra Mirna pues me invitó a hablar sobre un enfoque diferente, un approach, un acercamiento diferente al enneagrama. Pues les platico más o menos de qué va a ser. Vamos a ver el enneagrama, pero desde las sombras y los dones que todos los humanos, que toda la humanidad compartimos. Esta idea surgió porque en un curso que estuvimos dando, hubo como muchas dudas, ¿no? Habían quedado como algunas dudas y se había quedado encapsulado esta idea de que solamente el 1 es iracundo o el 5 es avaricioso, ¿no? Entonces se había como quedado encapsulado esa idea. Y no, pues no es así, ¿verdad? Todos tenemos ira, todos somos avariciosos, todos somos vanidosos, todos somos envidiosos, o sea, todos compartimos estas pasiones, ¿no? Entonces, se me ocurrió el enfoque que ahorita le podríamos dar al enneagrama es ver las sombras o los arquetipos que todos compartimos como humanidad, para poder nosotros vernos desde nuestro eneatipo y desde nuestro subtipo, cómo elaboramos pues estos dramas, ¿no? Antes de presentarles un video, quiero comentarles de qué manera vamos a ver este pequeñísimo video. No sé, dura unos segunditos nada más. A mí me gusta ver la historia de manera general, o sea, no nada más específica. Y entonces, investigando, encontré a un geólogo que trabaja en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, y él percibe que el universo es como una línea del tiempo. Entonces dice que si nosotros vemos todo el universo, toda la historia del universo, del cosmos, de la Tierra, de las diferentes eras geológicas, de la historia de los homínidos y de la historia de la humanidad escrita, nosotros podemos tener un mejor entendimiento, no solamente de la historia, sino también de nosotros mismos. Entonces el video que les voy a mostrar es un video muy cortito, solamente como para dar una introducción en lo que yo quiero trabajar esta noche. Ustedes van a ver una línea del tiempo, bueno, arriba, que muestra como unos números, ¿no? Entonces, hay unos números que van a aparecer que dicen GA, esos se refieren a los billones de años que le tomó a lo mejor al universo conformarse, ¿no? Después va a aparecer KA, hasta arriba, si lo notan así muy rápido, que se refiere a los cientos de años. BCE, perdón, se me olvidó decirles, MA hace millones de años, K para cientos de años, BCE para antes de la era común y C para la era común. Entonces, vamos a empezar con el cosmos. Y entonces ustedes van a ver todos los billones de años que tomó que se conformara el cosmos. Después los millones de años que tomó para conformar el sistema solar y nuestra Tierra, ¿no? Los millones de años en los que las diferentes eras geológicas se presentaron, ¿no? Como por ejemplo, la era paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, no sé, el Jurásico, etcétera, ¿no? Después
la era de los homínidos, toda la historia de los homínidos que también tomó varios cientos y miles de años. Y muchos de estos homínidos convivieron, ¿sí? Hasta, bueno, vamos a ver hasta nuestra propia especie, que es el Homo sapiens, que está dentro del Homo erectus. Y yo quiero que vayan viendo cada vez cómo se reduce más y más y más hasta que llegamos a un punto muy pequeñito que habla sobre nuestra historia escrita. Es muy interesante ver, por ejemplo, cuando se ve en una línea de tiempo, cómo la historia de los babilonios coincidió con la historia de los mayas. Entonces, vamos a empezar a verlo, se los voy a poner en este instante. Ok, empecemos. Acuérdense, K, millones de años. Ujú. Esa es la historia de la humanidad escrita, con los antiguos egipcios, los griegos, los mayas, la historia de Babilonia, que coincide también con el inicio de la historia maya. Falta integrar aquí también la historia olmeca, ¿no? Y fíjense cómo va alejándose, ¿no? O sea, la porción de tiempo que ocupa nuestra historia. En un puntitito chiquitititito estamos nosotros, ¿no? Ujú. Siendo todo y nada. Así es. Bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Bueno, entonces yo quise que ustedes vieran cómo realmente llevamos unos cientos de miles apenas como humanos dentro de una civilización, ¿no? Cuántas cosas hemos escrito, cuántas cosas se han creado, cuánto conocimiento hemos generado y que vamos a seguir generando, ¿no? Esto no quiere decir que lo que vamos a presentar ahorita sea la última verdad. Seguramente vamos a seguir descubriendo muchísimas cosas. Entonces, pues eso va a ser como muy interesante, ¿no? Y sobre todo, saber que lo que vamos aprendiendo no es único, ¿sí? No nos casemos con la idea que esto es solamente lo único, lo verdadero. Yo creo que en los últimos años ha habido como una explosión de todo de todo este afán de conocernos a nosotros mismos, ¿no? De poder evolucionar, pero no nada más evolucionar físicamente, ¿no? Sino evolucionar mentalmente, evolucionar en nuestras emociones, evolucionar en muchos sentidos. Y yo creo que este boom que ha habido en este afán de conocernos, pues no es fortuito. Es parte también de esta historia que estamos escribiendo y que seguramente en unos cientos o miles de años más adelante, pues estemos dentro de ese cachito de historia, ¿no? Y que seguramente pues nos va a permitir a nosotros como dar ese paso evolutivo. Entonces, bueno, les contaba que me gustaría que viéramos el eneagrama desde los arquetipos que nosotros compartimos como humanidad. Los arquetipos que nosotros compartimos como humanidad son muchísimos, muchísimos. Se llaman también sombras, pero las sombras, es decir, este arquetipo también tiene un don. Sí, bueno, estos son solamente algunos, pero bueno, son muchísimos más. Que están, bueno, alrededor de nosotros, dentro de nosotros, en nuestra,
en nuestros arquetipos tribales, en la comunidad, en la nación, en nuestra raza, en la familia y como nosotros como seres individuales, ¿no? Entonces, me gustaría empezar primero con el conflicto. No vamos a ver todo, solamente vamos a ver este. Solamente vamos a ver uno para que ustedes se den la idea de cómo podemos nosotros trabajar de manera más global, así como lo que vimos en el video, cómo podemos trabajar de manera más global hasta trabajar con el eneagrama, hasta identificarnos nosotros con nuestro eneatipo y con nuestro subtipo y ver cómo nosotros estamos dentro de ese, cómo nos comportamos dentro de ese arquetipo, dentro de esta sombra. Porque todos nosotros tenemos estos arquetipos, tenemos estas sombras. Y todos nosotros cuando los trabajemos, tenemos como esta posibilidad de llegar a ese don. Entonces vamos a empezar con el conflicto, ¿no? Entonces, este influye de manera más definitiva en los aspectos comunicativos de las relaciones humanas. En su máximo potencial es el arquetipo de la paz sobre la tierra, mientras que en su potencial mínimo encontramos las raíces del conflicto humano. Este conflicto se origina en el sistema nervioso humano y en nuestra incapacidad de saber manejar el alto voltaje de estos estados emocionales. El conflicto surge donde quiera que dos personas o más se quieran poner de acuerdo. Mientras te rindas al poder del sistema emocional, pues vamos a estar atrapados por su naturaleza volátil. En el cuerpo, esta sombra está conectada con el nivel de acidez o de pH de la sangre. Su función es mantener un equilibrio óptimo entre la acidez y la alcalinidad, de manera que las células puedan desarrollarse. Por extensión, tiene que ver con una pérdida del equilibrio en el mundo. O sea, acuérdense que todo lo que pasa adentro pasa afuera, lo que pasa arriba pasa abajo. Y de una manera particular con la falta del equilibrio entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, lo que ha dejado lugar a la expresión batalla de sexos. Esta batalla o conflicto no solo es entre hombres y mujeres, tiene que ver con el equilibrio de todas las polaridades, religión y ciencia, Oriente y Occidente, ricos y pobres, en los partidos políticos, ¿no? También izquierda y derecha, ¿no? Donde hay un desequilibrio, surge el conflicto. De la misma manera que una falta de equilibrio en la acidez de los tejidos del cuerpo se convierten en un ambiente propicio para el desarrollo de un virus. Asimismo, los desequilibrios sociales terminan en revueltas, corrupción o en el peor de sus expresiones, la guerra. Acuérdense que estamos hablando de esta sombra, el conflicto. A nivel individual, esta sombra o este arquetipo se manifiesta por los estados emocionales. Si alguna vez te has sentido reprimido emocionalmente debido a la vergüenza, a la culpa o el abuso, toda la estructura de tu ser se ha visto agredida también. Del mismo modo, si estás totalmente gobernado por tus emociones, no vas a encontrar ningún resquicio de armonía en tu interior. Se ha hablado mucho hasta qué punto nuestros estados emocionales condicionan nuestra salud, aunque también creo nos enfermamos por múltiples razones, ¿no? Sobre todo porque tenemos un vehículo humano. Hay otra sombra que acompaña al conflicto y es la turbulencia, que no hace más que reforzar esta realidad. La turbulencia nos condiciona para ponernos nerviosos cuando sentimos duda o inseguridad en relación a alguna situación de la vida. La turbulencia te hace sentir nervioso, lo que alimenta la sombra del conflicto, que responde pues llevándonos a estos comportamientos defensivos. Los seres humanos somos inconscientemente adictos al conflicto. Anhelamos la paz individual y global, pero nuestra baja frecuencia colectiva se asegura que nos quedemos atrapados
pues reforzando estos patrones conflictivos. Y donde mejor se observa este tema, pues es en las relaciones de pareja. Cuando la sombra del conflicto contempla a nivel social, vemos que es ella quien dicta las reglas de las relaciones entre los diversos grupos raciales. Estamos programados para desconfiar de otras culturas, de otros linajes genéticos. Esta sombra da luz a la idea de fronteras y límites nacionales y también es la responsable de la guerra. Sin embargo, la sombra del conflicto no es tan amenazante como parece cuando se contempla en términos evolutivos. Esta sombra tiene que ver con mantener límites, tiene que ver con quién está excluido y quién está incluido, lo que se basa totalmente en mecanismos de defensa. Esta sombra te hace creer que tienes que defenderte de un peligro, lo que sucede tanto a nivel individual como nacional, como en la familia, como en las tribus, ¿sí? Una enorme cantidad de nuestra energía vital queda comprometida en protegernos de las cambiantes situaciones emocionales que experimentamos desde que somos niños. A no ser que a no ser que entremos en un determinado proceso de descondicionamiento, pues vamos a continuar acarreando estas defensas durante toda nuestra vida adulta. El presupuesto mundial global dedicado a la defensa equivale a más de $1 trillón. Uno se puede fácilmente imaginar cómo podría ser el mundo de diferente manera si tan solo una décima parte de esa suma se utilizara de manera creativa. Esta sombra no se podrá trascender hasta que llegue el tiempo en que los seres humanos llevemos a cabo una revolución emocional. Pero pues imagínense, si seguimos llenándonos o seguimos siendo inconscientes o no, sabiendo qué arquetipos son los que tenemos que trabajar, pues vamos a seguir desfilando como esta presentación, ¿no? Vamos a seguir desfilando a la inconsciencia a nivel individual, que les permite encontrar paz, que nos permite encontrar paz en nuestras relaciones. Una de las naturalezas represivas de esta sombra es ser complaciente. Pues bueno, resulta que la complacencia o ser complaciente guarda relación con mantener la paz entre la gente a cualquier precio. Es el miedo. Y esto significa que este tipo de personas realizan todo tipo de concesiones en aras de mantener el control de su entorno emocional. Ese es el patrón defensivo de la complacencia. Y así es como funciona la gente complaciente. La naturaleza represiva barrerá siempre los conflictos bajo la alfombra. El problema consiste en que, a no ser que el conflicto se gestione con transparencia, la tendencia natural es la explosión, tarde o temprano. La naturaleza complaciente, muy falsa en su planteamiento, lo que quiere decir que vas a traer la desconfianza inconsciente de otras personas. La naturaleza complaciente tiende también a atraer a esas personas o esa naturaleza carente de tacto. Y bueno, cuando esas personas desarrollan por fin el coraje de encarar el conflicto, se dan cuenta que no era tan malo como creía. Otra naturaleza reactiva, ¿sí?, de esta sombra es ser insensible. Ser absolutamente incapaz de contener tus emociones, como la falta de tacto, ¿no? Esa reacción violenta. Estas personas que asumen que el problema está siempre en la otra persona, lo que no ayuda a que tengan amigos. Bueno, solo el complaciente. El secreto para romper con este patrón: toma la responsabilidad total de tus emociones, en vez de permanecer anclado en una mentalidad adolescente. Vamos a hablar ahora del don.
Ya hablamos un poquito de esta sombra. Les cuento, por ejemplo, algo que a mí recientemente, bueno, hace algunos años me pasó. Nosotros estábamos trabajando con lo de las jornadas de esterilización. Y pues yo sé que hay algunas personas que se molestan porque pues yo no soy veterinaria, soy lingüista. Y me encanta pues poder hacer algo por el mundo. Esto no quiere decir que sea animalista, pero me encanta hacer cosas en pro del mundo para que nosotros podamos vivir mejor y puedan vivir mejor también pues con quienes compartimos este planeta. Entonces se me acercó un exdirector y me dijo, ¿no? Pues, oye, ya me dijeron que eres una besaperros. ¡Ah! Claro, él venía con ese conflicto, ¿no? Él quería provocar este conflicto. Eh, Ser complaciente, pues solamente sería que como sonreírse, ¿no? Sonreír y decir, ah, sí, sí, doctor o médico, tiene mucha razón. O a lo mejor responder desde la indiferencia, o hay muchas cosas que pasan, ¿no? Dentro de nosotros cuando la persona no piensa igual que nosotros o cuando la persona nos ofende, ¿no? Que también es una mentalidad adolescente, porque también la otra persona no sabe gestionar sus emociones. Entonces, si la otra persona no sabe gestionar sus emociones y yo tampoco sé gestionar las mías, claro que va a venir un conflicto terrible, ¿no? Y vamos a ser dos adolescentes jugando a ser adultos y peleando como niños, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo le quería contestar de muchas maneras, pero solamente es un poquito también respirar y preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa, doctor? Por qué me dice que soy una besaperros? De dónde sale ese adjetivo? ¿Por qué me está diciendo ese adjetivo, no? ¿Qué es lo que sucede? Pero claro que es muy fácil caer en la provocación. Muchas veces también nosotros, hablando también del enneagrama, vamos a responder a ese conflicto dependiendo de la pasión que tengamos dentro de nuestro eneatipo, ¿no? Yo soy 5 conservación, entonces yo tengo otra manera también de gestionar el conflicto. Bueno, tenía también otra manera de gestionar el conflicto, ¿no? Que era cerrándome y aplicar la ley de hielo y desaparecer a esa persona de mi marco referencial y de mi marco de vida, ¿no? Porque esa es la manera de responder de acuerdo a mi eneatipo, ¿no? Y subtipo específicamente, no generar conflictos. Pero a mí me ha ayudado mucho no solamente conocer mi eneatipo y en este sentido mi subtipo, sino conocer todos estos arquetipos que nosotros también compartimos con toda la humanidad. Sobre todo porque me doy cuenta o me hace ver cómo yo transito por la vida con estas diferentes sombras, ¿no? Esto no quiere decir que nos vayamos a convertir en seres iluminados, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero que sí nos volvamos más y más conscientes, más y más conscientes. ¿Se acuerdan cuando les enseñé este mapa donde podíamos ver cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Yo les aseguro que a lo mejor los neandertales no tenían como esta capacidad cognitiva que nosotros tenemos, no tienen como esa pregunta de, bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y bueno, se extinguieron, ¿no? Pero mirar la historia como de manera más general, más abierta, más global, nos sitúa a nosotros también en un punto pequeñito en la historia donde puedo yo analizarme desde muchos sentidos, desde muchas perspectivas, desde muchos ángulos. Y es como abrirnos y no tener miedo sobre todo, ¿verdad? Sino abrirnos a estas otras sombras que también compartimos con el de al lado, con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, ver por qué también no podemos gestionarlas de manera exitosa, ¿no? Es cierto, los diferentes eneatipos, no son una excusa, bueno, no es una excusa decir, bueno, yo soy así, no, yo creo que los eneatipos también nos pueden dar la perspectiva de poder trabajar un poquito más en nosotros mismos. ¿Y por qué no trabajar en la evolución de la conciencia de la humanidad?
Creo que ese es un trabajo muy importante que tenemos ahora en día, nosotros como individuos. Tenemos que trabajar en la conciencia de la humanidad para que vayamos evolucionando. Yo no sé hacia dónde vaya la humanidad, no lo sé, pero sí me gusta un poquito pensar en esta ciencia ficción, ¿no? De que si nosotros realmente dejamos de lado estos arquetipos, estas sombras, las sombras nos van a terminar comiendo, ¿no? Y no hay que tenerle miedo, porque finalmente, pues la sombra es otra manera también de acercarse a la parte luminosa. Como es el don, ¿no? En este caso, la sombra es el conflicto, el don sería la diplomacia. Entonces, la diplomacia es la habilidad para ajustar tu propio comportamiento y crear armonía e intercambio con otros. Este don es la consecuencia de abrir tu corazón al de la otra persona y que la otra persona también tiene una manera diferente de percibir la realidad. Eso no los exime de su responsabilidad de trabajar con ellos mismos, ¿sí? Una vez aclarado tu propio condicionamiento, una vez que rompes esas cadenas que te condicionan siempre a responder de una manera, a actuar de una manera esclavizante, ¿sí? Este condicionamiento emocional, vas a comenzar a sentir más paz. Cuando uno es capaz de ver y tomar posesión de sus proyecciones inconscientes, en realidad rompes el patrón de esa sombra. Si una persona no está representando un papel reactivo o represivo, o sea, si tú no representas un papel reactivo o represivo, el otro se ve forzado a ver sus propios demonios. Para que una relación sea saludable, tiene que haber equilibrio entre el dar y el tomar, entre el escuchar y el expresar. El conflicto se presenta cuando se pierde el equilibrio. Este don tiene el efecto instantáneo de mantener la paz al aplicar la cantidad adecuada en el dar y en el tomar. Esto se puede hacer de muchos modos, pero la honestidad con la diplomacia es la forma más común. La honestidad tiene un poder extraordinario y es una de las claves de la diplomacia. Pero ¿cómo podemos ser también honestos si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Además, siempre tenemos el miedo de que la otra persona no pueda con nuestra verdad. Entonces, siempre nos presentamos de otra manera con nuestro público, con las personas que intentamos agradar. Pero irónicamente, siendo honesto, es que nosotros podemos alcanzar este don, ¿no? Y romper un poco, este, pues, estas cadenas que nos condicionan siempre a actuar o decir algunas cosas, ¿no? La otra clave de este don es el tiempo. Hay que ser honestos de la manera adecuada y en el justo momento. Y claro que eso nos los brinda también el conocimiento de uno mismo, ¿no? No porque, bueno, con el uno, ¿no? Hablando del uno, no porque yo sea una persona iracunda, pues los demás tengan que soportar mi verdad. No, no se trata de eso, ¿no? Por eso les estoy mostrando también como estas otras formas de ver los eneatipos bueno, en el eneagrama, ¿no? Cómo vivo yo el conflicto, cómo lo puedo gestionar, cómo puedo gestionar mis emociones. Si soy una persona iracunda, ¿cómo puedo gestionar entonces ese conflicto, ¿no? Bueno, también hay una madurez emocional y la madurez emocional realmente lo he visto que lo da el autoconocimiento. La madurez emocional significa que la conciencia individual funciona incluso durante los estados emocionales más difíciles. Porque sabes, cuando tú te conoces, sabes que la otra persona también tiene pues tiene sus sombras, ¿no? En las que no ha podido trabajar, en las que no ha querido trabajar, ¿no? Y claro que vas a tener todo el tiempo situaciones que van a poner a prueba tu madurez emocional.
la manera en la que gestionas tus emociones de manera exitosa. Entonces, cuando te haces cada vez más conscientes de tus patrones emocionales, o sea, siempre que pasa esto, yo respondo de esta manera. Bueno, lo voy a cambiar. Cuando ya te haces consciente de eso, por supuesto que tu mente, que tu parte racional va a trabajar de otra manera. Le vas a dar o le vas a brindar o nos estamos brindando a nosotros trabajar de otra manera, responder al mundo de otra manera. Entonces, el don de la diplomacia es mucho más que la habilidad para pronunciar la palabra correcta. Habla de límites, de fronteras, del proceso de disolución natural, de la fricción entre los opuestos. Y al hacerlo, permite que se dé un intercambio mayor de energía entre las personas, ¿no? Algo muy similar ocurre cuando estamos enamorados. Yo creo que nos tendríamos que enamorar de todas las personas que nos encontramos en la vida, como para poder dar la oportunidad de que esa persona también se exprese, ¿no? Exprese, exprese también sus miedos, sus pasiones, cómo ve, cómo percibe el mundo, cómo ve la realidad, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy interesante como no quedarnos nada más con una perspectiva, porque muchas veces quedarnos con una sola perspectiva nos hace ver el mundo pues de una manera determinada y no nos permite ver eh, más ampliamente. Hay una anécdota muy bonita, yo no sé si sea cierto, la verdad no lo sé, pero hay una anécdota muy bonita que dicen que cuando llegaron los españoles a México, que venían en sus embarcaciones, no los vieron llegar porque los barcos no existían en el concepto de las personas, ¿no? De los indígenas de México, no existía en su concepto, no existían en su percepción. Entonces, cuando llegaron en sus embarcaciones, cuenta esta anécdota, que pensaron que eran nubes, porque no existían en su percepción. Y yo creo que entre más vamos agregando cosas a nuestra, a nuestra realidad, más bien, más vamos explorando cosas, la realidad que vemos se va extendiendo, se va expandiendo. Así es lo que yo considero. Entonces, voy a dejar de compartir la, este, la presentación. Y bueno, eso es la propuesta que nosotros traemos, ¿no? Que podamos nosotros ver el eneagrama, encontrar nuestro eneatipo y podamos trabajar las diferentes arquetipos, los diferentes sombras que nosotros, que todos los seres humanos de todo el mundo compartimos y que compartimos desde las primeras civilizaciones, ¿no? Pues no sé, es una presentación muy, muy breve. No les quiero tampoco dar todos porque les digo que son más de 64 arquetipos que compartimos como humanidad y que bueno, que se han investigado desde los principios de la civilización y eso es lo que queremos trabajar en este diplomado. Bueno, para aquellos que no conozcan nada del eneagrama, sí, estamos hablando de eneagrama, como nueve eneatipos, ¿no? En donde hay 3 subtipos en cada uno de ellos. Y quiero nombrar esos eneatipos, ¿no? Ira, que es el eneatipo 1, el eneatipo 2, orgullo, el eneatipo 3, vanidad, el eneatipo 4, envidia, el eneatipo 5, avaricia, el eneatipo 6, cobardía o miedo, el eneatipo 7, gula, el eneatipo 8, lujuria, el eneatipo 9, pereza o asiria. Ahora piensen en todos estos pues nombres que se les ha puesto a diferentes personalidades, caracteres, ¿no? Que hemos desarrollado a lo largo del tiempo y que la maestra Angélica lo que propone es mirar como todos estos arquetipos que están también inmersos en en este carácter que cada uno de nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo. ¿Es así? Uh -huh.
así es, que nos podamos realmente ver como humanidad y que no nos sintamos aislados, ¿no? Que, bueno, yo soy avaricioso, ¿no? Ya. Entonces, ese es el avaricioso, ¿no? Porque todos también somos avariciosos en algún sentido, ¿no? Entonces pero no lo vamos a ver como con estos 9 eneatipos, ¿no? Sino que lo vamos a ver todavía más grande, como en esta forma global, ¿no? De todos estos arquetipos que compartimos. Bueno, no nos va a dar tiempo ver todos los arquetipos, ¿no? Pero sí los arquetipos más importantes y que podamos contrastarlo con la manera que tiene de vivirlo un eneatipo 2, a un eneatipo 7, a un eneatipo 8, ¿no? ¿Cómo vive el conflicto un eneatipo 8, ¿no? ¿Cómo vive el conflicto un eneatipo 3? Un eneatipo 5, un eneatipo 9. Finalmente, todos tenemos esta zona. Todos tenemos este arquetipo, ¿no? Y todos conociéndolo, como haciéndonos conscientes, sabiendo, primero, bueno, conociéndonos a nosotros mismos a través del eneatipo, y bueno, y después conociendo todos estos arquetipos, podemos también mejorar la gestión de nuestras emociones, ¿no? Y yo estoy segura que, bueno, esto es una oportunidad. Lo que estamos viviendo ahorita con todo esto que ha surgido en el mundo, con todas estas nuevas tendencias, ¿no? Que hay de autoconocimiento, yo creo que es un paso importante, una responsabilidad que nosotros tenemos como humanidad. ¿Sí? En el proceso histórico, creo que tenemos la oportunidad de poder dar una evolución diferente a la humanidad. A lo mejor empezar a crear cosas o a tener o a percibir cosas que desde que se inició las civilizaciones no hemos podido encontrar, ¿no? Como los conflictos. Vivimos conflictos continuamente con la pareja, con la familia, con la política, ¿no? Decía un psicólogo, dice, para que tú sepas qué tan inconsciente o qué tan poco trabajado el yo tiene una persona, cuando le preguntas, ¿no? Sobre política y explota, ¿no? Explota y empezamos a decir o a convencer al otro, ¿no? Es que estás equivocado, no estás viendo que está haciendo esto, ¿no? Yo no lo veo, yo. Y entonces estos conflictos podemos verlo así como en el día a día, ¿no? En la sociedad, digo, ahorita que está tan polarizada la, la sociedad ahorita en nuestro país, ¿no? Lo podemos ver que realmente sí necesitamos trabajar más profundamente y más profundamente, pues, en estos arquetipos generales, ¿no? Claro, entonces no solamente es como trabajar para encontrar como en qué eneatipo puedo estar, cuál es el subtipo, sino también trabajar con todos estos arquetipos, ¿no? Ujú, así es. No es un afán sí, simplemente de obtener y consumir un conocimiento y volvernos doctos en hablar acerca de, como diría Fritz Perls, ¿no? Ujú, ujú. No hablar desde la experiencia, desde quien se ha descubierto, desde quien se sigue descubriendo, desde quien sigue trabajando y sigue comprendiendo en esto que tú mencionas, ¿no? La profundidad Ujú, del conflicto, pero que ahí donde está el conflicto también está la solución, también está el don, ¿sí? así es. Ahí donde alrededor del conflicto desarrollamos una pasión o una sombra, ¿sí? Ujú, Ahí justo debajo de la sombra está el tesoro, ¿no? Está el don, ujú, está ujú. eso que lo hemos, con esta imagen que pusiste como debajo de, de, de un tapete, ¿no? Ocultando, no solo se ocultan los aspectos oscuros, sino los aspectos luminosos de nosotros. Y pues para enfrentar el mundo que nos exige tanto, ¿no? Pues la vida y nuestras relaciones, pues necesitamos conocer estos aspectos nuestros que se mantienen de manera tan inconsciente. Pues Ujú, estamos trabajando para desarrollar conciencia, para, así es. para conocer estos aspectos inconscientes que muchas veces entre menos conciencia tenemos, más nos domina lo inconsciente. Y no Ujú, necesariamente de forma negativa, a veces es positiva, porque hay personas que ni siquiera pueden apreciarse o valorarse o hablar bien de sí misma, ¿no? claro.
¿Por qué? Porque en la sombra están esos aspectos luminosos que no ha podido asumir en una lealtad a a la familia o a los maestros o a aquellos que le hicieron bullying, ¿no? Es Ujú, extraño, pero guardar una lealtad a aquellos que hablaron mal de mí y seguir ujú, igual que ellos, ¿no? ujú, ujú, Creo que este trabajo del eneagrama nos lleva a cuestionar, ¿no? ujú, Hemos ujú. creído que somos para tratar de descubrir más profundamente quiénes realmente somos, ¿no? Así es, Acompañados, ¿no? Por eso lo hacemos así en es, grupo, acompañados. así es, así es. Ujú. Sí, y poder ver al otro, ¿no? Poder ver al otro. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, podemos entonces ya ver al otro, ¿no? Si no, pues seguimos en estos conflictos infinitos, ¿no? De querer cambiar, pero nos cuesta a nosotros cambiar, ¿no? De querer que las cosas sean diferentes, pero nosotros no empezamos a hacerlo, ¿no? Entre más mi humanidad, más, más puedo comprender la humanidad del otro, ¿no? Ujú, así es, Lo que así tú es. decías como ejemplo hace ratito, ¿no? Como entre más intolerante soy, entre más reactivo soy a lo que el otro es, pues está hablando de lo que no conozco de mí y lo que no Así sé es. cómo tratarlo y no sé cómo regularlo, ¿no? Ujú, Lo proyecto en el otro. Y al mismo tiempo es ujú, un regalo, porque al mirar eso en el otro, pues puedo rescatar el espejo y ujú. poder integrar esos aspectos nuestros, ¿no? Así es, sí, sí, Tanto sí, los aspectos oscuros como luminosos, pues, ¿no? sí. Y hacernos cargo de nuestra felicidad, hacernos cargo de nosotros mismos, Ujú, ser los adultos, el papá y mamá adulta de nosotros mismos, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, ¿no? ujú. Sí, Sí, así es. sí, 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 así es, porque también es ese aspecto que yo puedo hablar muy bien de los demás o adular a otros, sí, pero eso que yo veo de bello en el otro también es un espejo, ¿no? Digo, Ujú, no puedo decir ahora porque casi siempre hablamos de los aspectos negativos, pero ujú, esa belleza que ves en el otro es la que no estás integrando en ti. Así que ahora les invitamos a todos los que nos están escuchando, nos están mirando y aquellos que nos verán, que ujú, eso que vemos tan terrible en el otro o tan bello en el otro, muchos de esos aspectos pueden ser nuestros, ¿no? Que pueden ser trabajados a través de todos estos arquetipos que tú prometes trabajar dentro del diplomado de Enneagrama que estamos próximamente a abrir. ¿Quieres cerrar con algo más, Angélica? Yo estoy muy, muy agradecida de todo lo que has compartido el día de hoy. Es muy interesante. Promete un proceso de muchísima profundidad. Bueno, como tu propio carácter o eneatipo, ¿no? Como tu personalidad o eso que traes, ¿no? Como esencia a esta vida de mirar con tanta profundidad los procesos de la vida, ¿no? Y los procesos de cada ser humano, ¿sí? Como, sí, pues a mí me ha ayudado mucho. Yo he pasado por varios ciclos de caos en mi vida, ¿no? Recientemente, pues, me diagnosticaron también 2 enfermedades inmunológicas y pasé por un proceso de quimioterapia. Y yo creo que en otro momento de mi vida me hubiera devastado, ¿no? Me hubiera así como, bueno, ya, hasta aquí, no me interesa nada, no me interesa el mundo. El mundo realmente me confirma que no es un lugar seguro para estar, no es un lugar seguro para vivir. Si me hubiera yo quedado desde esto que es mi eneatipo, ¿no? Que es y me hubiera confirmado mi sombra. Pero una vez que yo empecé a trabajar mi sombra y que empecé a trabajar también todos estos aspectos también positivos y del don de la sombra, yo
he salido muy bien de esto, ¿no? Ya tiene 2 años que estoy en esta enfermedad, que estoy con estos tratamientos y la verdad, yo me siento en paz, me siento contenta, me siento muy feliz y esto me da como una oportunidad de nuevamente revisar, o sea, si vuelvo a caer en un ciclo de caos, me da la oportunidad de revisar cosas que no he revisado en mí. Y la verdad yo la verdad lo puedo decir con mi experiencia, que si yo no hubiera tenido todas estas herramientas, quizás hubiera sido un proceso bastante devastador para mí, emocionalmente, más que físicamente, ¿no? Claro, sí. Entonces, como todos estos recursos fueron, te ayudaron a ver la enfermedad como un camino para Ujú. seguirte descubriendo, ¿no? Así es. Porque yo veo ahora tanto tu brillo, Angélica, y bueno, estoy muy, muy orgullosa de ti Mm, y me siento privilegiada de que hayas iniciado este camino, ¿no? Aquí en Igecoret a través de mi guía y que hayas avanzado tanto en el camino y que estés haciendo ahora tanto bien para otros, ¿no? Para eso es también todo este proceso, ¿verdad? No para quedarnos con todo eso, sino para compartirlo a los demás. así es. Bien, pues muchísimas gracias, Angélica. Gracias a todos, sí, por su presencia en esta plática. Y si les parece que ha sido importante, por favor, compartan esta plática. Y si están interesados en el diplomado, vean los datos de GECORED y pues les damos toda la información que requieran. Bueno, pues les deseamos una muy buena noche a todos. Muchas Muchísimas gracias.